técnico, pero por motivos se va a presentar a las 6 de la tarde. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo, que estas jornadas no podemos pararlas, ni por nadie, ni por quien sea. Nosotros estas jornadas seguimos para adelante. Vale, estoy emocionado porque de verdad son las primeras jornadas, de todo se aprende. ¿Qué he aprendido yo de estas jornadas? Pues he aprendido cómo defender a mi pueblo, cómo defender a mi gente, cómo defender a los gitanos mallorquines, y si algún día me necesitan fuera, ahí estaré yo. Y ahora que lo veo llegar, me gustaría que ayer no tuvimos a personas evangelistas que a veces se echan en falta. Y rogaría que el tío Felipe se subiese aquí, porque hay muy pocos gitanos que no creamos en Dios, todos creemos en Dios. Y rogaría, que ha hecho un esfuerzo enorme, que ha venido desde Barcelona. Por favor, un aplauso para el tío Felipe. Respirar un poquito. En primer lugar, decirles que doy gracias a Dios primeramente de haber motivado mi vida para venir a hablar en esta asamblea. Para mí es un honor que Charlie, el presidente, habría contado conmigo. La verdad que nosotros somos una dominación de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Aproximadamente en España somos 1000 iglesias, contando entre pastores, habemos aproximadamente unos 3800, más o menos, de siervos del Señor, donde nos alcanzó, por la gracia de Dios y por la fe genuina, nos alcanzó este Evangelio. Porque nosotros no hemos elegido a Dios, sino que Él nos ha elegido a nosotros. Es mucho más diferente. Decirle que estoy muy contento en esta asamblea y por la gracia de Dios me llevó a Bogotá, a una cumbre que me invitaron, y habíamos 15 países. Y allá en Santa Marta, los cuales hay siervos del Señor que les admiro y les valoro. Yo a ustedes no les veo, pero ustedes me ven a mí, ¿no? Porque no sé si... Hombre, ahora sí. Gloria a Dios. Muy bien. Y estuve en esa cumbre con 15 países y me dio el honor Dios de poder conocer otras naciones y hablar de la misma idioma, internacional, un idioma que se llama Jesús, Jesucristo. Y allí aquellos hermanos fueron maravillosamente conmigo, muy amables. Voy a entretenerles simplemente 15 minutos, porque sé que hay más actividad. Y el
amigo Charlie me lo ha comentado. Había un hombre llamado San Pablo, que este hombre llamado San Pablo era un perseguidor de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Él era judío, él vivía bajo el régimen de la religión que él creía y era fiel, pero perseguía constantemente a los cristianos. Su afán era para poder exterminar totalmente con la iglesia que había fundamentado Cristo Jesús. Sacaba a las mujeres, a los niños, los pedreaban. Ya se puede imaginar la historia. Pero a este hombre, Dios se le apareció. Y cuando Dios se le apareció, seguía siendo el mismo Pablo y Saulo de Tarso. Pero cuando Dios lo tiró, lo derribó y tuvo un encuentro personalmente con él, aquel hombre aparentemente se quedó ciego. Era Saulo, era el mismo, pero había habido algo en él. Había sido transformado y cambiado. Los que otros no creían, los que otros no pensaban que podía ser cambiado, para Dios no es nada imposible. Estoy solo acompañado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que llevamos a alguien por ahí que la mojana el corazón. Y comentarle que cuando él se levantó se vio ciego, inútil totalmente, pero era el mismo Saulo, pero ya transformado, cambiado. Qué importante, la identidad seguía siendo la misma, pero el interior no. Porque hay gente que nos ve a la obra de Filadelfia como un grupo de gitanos que lo somos. No es un misterio que un gitano pueda hablar a los grandes hombres eruditos de conocimiento y de alta sociedad y de altos rasgos. Para mí es un misterio que un hombre analfabeto como yo, que lo soy, no por mis padres, porque mis padres querían que yo fuera al colegio, pero sin embargo a mí no me gustaba estudiar. Hoy me pesa mucho de no haber podido estudiar, porque si no tendría más capacidad. Hoy día Dios me ha dado algo importante y me ha dado una responsabilidad, y esta responsabilidad es que Dios me regeneró, me cambió y me transformó y me ha dado una empresa. Amén. Oye, qué raro, ¿no? Que un gitano lleve una empresa. Yo estoy llevando una empresa en Barcelona que Dios me la dio, y estoy ayudando a gente para que puedan integrarse también en la sociedad y poderles ayudar con un sueldo. No es regalarlo, por supuesto, pero hay que trabajar. El que no trabaje, dice la palabra de Dios, que no coma. Estoy solo acompañado. Hoy día, decirles que Pablo fue un hombre que apeló a César porque le habían perseguido bastante. Y con esto voy a concluir, no voy a hablar más, porque tienen que venir otros cargos. Pero sí decirles que aquel hombre fue delante de un rey Agripa que estaba acusado de fraude, que no querían que hablaran de Jesús, pero a él no le importaba. ¿Saben ustedes que a mí en aquella cumbre no me importó llevar esta bandera? Si es para Dios, apláudele más fuerte. Llevé la bandera gitana y la bandera española de mi nación. Gloria a Dios. Aunque tengamos diferentes de pensamientos o de costumbres, pero todos pensamos lo mismo. Es de poder edificar juntamente, ayudar juntamente, colaborar juntamente. Aunque tengamos otras ideas y lo compartimos, eso no tiene nada que ver. Lo importante es hacer una obra social para poder ayudar a los que estamos ayudando a la gente necesitada. ¿Saben ustedes que salimos en las calles y les damos de comer a la gente inmigrante que está en el suelo durmiendo, que está por las calles, que nadie les hace caso? Sin embargo, nosotros le ayudamos a darles un poco de alimentos
para poder seguir hacia adelante, simplemente lo puede hacer gente regenerada y cambiada por Dios. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y que aquí nuestro hermano, el amigo Charlie, hay un principio y un después. Esto es un principio, luego será un después. Ha costado mucho para hacer este evento. Pero les digo algo, la carga hay que llevarla en común juntamente. La unidad es muy importante. La unidad es la que puede desarrollar los deseos que hay en el corazón. Por eso les pido a todos los que vemos aquí que estemos unidos, con un mismo pensar, con un mismo sentir, de edificar para poder hacer mejor esta obra. Bueno, era importante escuchar la palabra de Dios porque hace tanto tiempo que no hay cultos que era bueno escucharla. Pero vuelvo a repetir las mismas palabras que he dicho esta mañana en la universidad. ¿Dónde está la comunidad Paya aquí? Perdón por los presentes, pero yo estoy agradecido de los que hay. Estoy agradecido de los que hay. Pero ¿dónde están? Las jornadas se llaman Igualdad de las Diferencias. El nombre lo dice todos. Nosotros y Fallid, la que yo represento, queremos el apoyo de la ciudadanía mallorquina. Porque creo que la base de que la unión entre payos y gitanos cambie. Yo digo, primos, que hay algo que tenemos que cambiar nosotros, sí. Algunos, no todos, pero la comunidad paya tiene que cambiar por completo. Nosotros somos una minoría, los payos son una mayoría. Por favor, cambiemos. Hoy me hubiese gustado que en estas jornadas, igual que la universidad, no había un solo estudiante, quitando cuando intervino la prima Anacelis, 2 estudiantes. Era, perdonadme por la palabra, suelo ser muy educado, pero era vergonzoso no ver la presencia cuando en la universidad hay más de 5.000 estudiantes y no le ha importado lo que iba a hablar el pueblo gitano. Hoy, respecto a los presentes fallos, aquí vuelvo a ver lo mismo. Todos somos gitanos. Nos vamos a contar nosotros lo que hemos vivido, lo que han vivido nuestros antepasados. Lo tiene que escuchar la ciudadanía mallorquina. Es la que importa. Es la que tenía que estar hoy aquí. Son 3 días de jornadas. Le estamos robando 1 horita, 2 horitas. No le robamos más. Y los que venimos aquí, o los ponentes que están aquí, han hecho un esfuerzo terrible por venir aquí. Tenemos directores de cine, tenemos abogados, tenemos gente preparada, que no es para que la escuche solo el gitano, es para que la escuche la comunidad mallorquina, los payos, que la escuchen, que vean la preparación de estas personas y luego, después de la preparación de estas personas, que juzguen. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Buenas
comunidad filipina que está aquí presente. Rogaría un aplauso para ellos. Les pido de todo corazón, perdón. A veces la ira, la irritación, el estar estresado. Mis gitanitos están acompañando estas jornadas, pero de verdad estoy no decepcionado, porque voy a seguir mañana, pasado y todos los días voy a luchar por mi pueblo. Mientras que mi gente me quiera, aquí me tiene. Buenas tardes. Bueno, pues sí, deciros que venimos aquí con mucho gusto, con mucha alegría. Venimos gente de Bilbao, presente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, no sé si se me ha olvidado algún sitio, de muchos... de Badajoz también. Y venimos aquí con mucha alegría y bueno, nos hemos llevado un pequeño shock hoy por ver en la universidad con tantos estudiantes y solo había dos, un poquito... Pero bueno, ya ha dicho... había tres, vale, bueno, ya ha dicho nuestro presidente que lo que ha tenido que decir. Vale, me voy a dedicar a presentar las mesas. Pues hoy tenemos dos mesas impresionantes que vamos a disfrutar un montón. Una se titula... La revolución en el trabajo contra el antigitanismo. Que tenemos hoy con nosotros a Manuel Gabarri, presidente de la Asociación Mixtos, creador de la plataforma sindical de comercio ambulante, María Hernández, estudiante de Ciencias Políticas en la Administración en la UNED, José Jiménez, empresario y activista social, y tenemos como invitado a Pepe Luis Carmona, de la familia Bichuela, que nos va a hablar sobre el antigitanismo en el flamenco. Un aplauso, señores. Y como moderadora tenemos a nuestra prima Noemi Cortés, Noemi Amaya, moderadora social. En medio. Todos vuestros chicos. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La mesa, como ha dicho el primo John, el tío John, es Revolución en el trabajo contra el antigitanismo. Yo no soy ninguna experta. En 5 minutos, algunas ideas que se me han pasado por la cabeza. ¿Cuál es la situación laboral del pueblo gitano? Que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Pues es discriminación, es racismo, es un racismo estructural en la que nos sitúa a las personas gitanas como personas no empleables. Si comparamos la situación laboral del pueblo gitano y comparamos la paya, estamos a años luz, y no es porque no estamos formados, es por un sistema racista, clasista, machista, en la que somos discriminadas, y en la que las mujeres gitanas nos llevamos además la peor parte, ya que esta discriminación nos intersecciona y se suma, ¿no? Por ser mujeres, por ser gitanas, y a esto podríamos añadirle una lista larga de discriminaciones. Esto tiene mucho que ver también en relación a la pobreza que sufrimos el pueblo gitano, a la estigmatización de los empleos tradicionales que hemos ocupado, a que no se nos tenga en cuenta a la hora de hacer políticas, ya que como no somos sujetos empleables, pues no se nos tiene en cuenta en la población activa. Y bueno, accedemos a empleos, sí, algunos sí, pocos, pero siempre normalmente precarios, siempre de corta duración, y muchas veces los que acceden o las que acceden lo hacen no expresando abiertamente que son gitanos por el miedo a que en cuanto se enteren el jambo, el jefe, el que sea, les despiden y vamos, ¿qué pasa?
Y bueno, pues hay hasta anécdotas, ¿no? Da gracia, pero mi papá cuando quiere vender un coche, porque se dedica a veces a la compraventa o a las antigüedades, no pone fotos de los niños, ni pone fotos, ni pone su nombre. En Bilbao todos los gitanos que se dedican a esto se llaman nombres muy vascos, son Pachi, son Joaquín, cuando en verdad no, se llaman Antonio, pero se ponen Joaquín, porque así disfrazan el que son gitanos, porque si no nadie se va a fiar de ellos. Y esto es algo que marca nuestra situación laboral. Y dejo a los primos y a las primas que hablen. Buenas tardes. Me llamo Manolo, vengo de Asturias y nada, quiero agradecer que me hayan invitado a estas jornadas. Voy a hablar de los mercadillos, vulgarmente llamados, ¿vale? Yo voy a centrar un poquillo en lo que es el pasado, el presente y el futuro. En la comunidad gitana, el 75% tranquilamente su trabajo lo desarrolla en los mercadillos. El otro porcentaje se divide entre no gitanos y emigrantes. A lo largo del tiempo, ¿no? Se cree que todos los gitanos hemos salido todos del mercado. No es así. Vamos a recorrer un poco la historia y antes de la democracia, lo que es en Asturias y mayor parte, había 8 familias gitanas, 8 gitanos en los mercadillos. Los demás pues se dedicaban al ganado y a vender por los pueblos. Entonces, la última ley antigitana, como dice mi amigo Nico y Juan de Dios Ramírez Heredia, fue entre el 83, entre 1983 y 1985, que se prohíbe la venta en municipios de menos de 5.000 habitantes. De esa forma, lo que obliga es a los gitanos a empezar a ir a los mercadillos centralizándose en municipios de más de 5.000 habitantes. Hoy por hoy rondan lo que es en Asturias, que había 8, rondamos entre unos 700 y pico vendedores de población romaní en mercadillo. La diferencia es considerable. Al entrar a los mercadillos se empieza a regular lo que es, pues ya están en autónomos, pagar los módulos, lo cual a la mayor parte de los gitanos eso se les iba un poco de las manos, porque ya prácticamente eran analfabetos la mayor parte. Entonces surgen las cooperativas. Uno de los que los empieza con UGT, Román, de la Asociación Onga de Asturias, y empieza a esparcirlo por todo el territorio español. Esas cooperativas fueron diseñadas con muy buena idea y fueron pues trabajándose bien. Empezaron a salir nuevas cooperativas ya con unas ideas más de lucro, en el cual ya en vez de tener esa cotización que estaba bien, empezaron a, como estaban en el régimen general, se podrían contratar pues por horas, y acababa habiendo cooperativas que ejecutaban 2 horas semanales. Entonces eso, a raíz del 2003, se nos exige a las cooperativas estar en una epígrafe que se crea de venta ambulante,
en el cual todas las cooperativas tienen que el precio pues se duplica, se triplica al coste que estaban acostumbrados. De ahí hubo ciertas cooperativas que siguieron, para mí, exprimiendo a la comunidad, a su propia comunidad, y cayeron sanciones, pero muchísimas sanciones, de 3.000 a 18.000 euros, que son las que yo conozco. Todo eso todavía hay gitanos que siguen pagándolas, la han renovado, la tienen que ir renovando la deuda y siguen pagándolas, porque si tú debes ya no tienes derecho a nada. ¿Vale? Entonces eso fue algo que a mí me dolió, fue del principio donde a mí me empezó a sacar una vena más reivindicativa, porque creo que los pobres de mis primos, de mi padre, que fue uno de ellos, no tendrían que haber asumido esa deuda, sino aquellos que los habían engañado. La verdad es que creo que los dueños de las cooperativas tendrían que haber sido los que los llevaran esas deudas. Bueno, a partir del 2003 se crea una normativa europea que prácticamente no se ha llegado a aplicar, gracias a Dios, porque en esa normativa europea tendrías licencia de venta un año en ese puesto, 3 como mucho, dependiendo de las inversiones. Entonces, gracias a Cataluña han hecho que esa normativa se quite y pase a las comunidades. Beneficio ninguno, ¿vale? Beneficio que no está y no la pueden aplicar. Pero real, palpable para nuestro pueblo, nada. Bueno, vamos a seguir con el hoy. El hoy yo empiezo a meterme en la venta ambulante. Yo trabajo en educación, es donde gano para comer. Trabajo en educación, pero soy muy activista y no sé si muy gitano o no, pero todo mi entorno es gitano. Y si a mis hermanos, a mis cuñados, a mi papá le duele algo, a mí me duele también. Entonces, en el COVID, aquello fue un desbordamiento para todos, donde yo empiezo a moverme y la cooperativa que hay allí, pues yo me llevo bien con ella, empiezo a hablar con él, empiezo a preguntar, a informarme. Y bueno, empiezo a recoger para que les den los ceses por actividad y empiezo a hacer ceses de actividad. Yo no tenía nada que ver con las cooperativas, sino amistad y bueno, y familia. Entonces, de ahí empiezo a meterme y bueno, yo la verdad que bueno, empecé a... Nada más que se empiezan a abrir los mercadillos, yo empiezo a asesorarme sobre qué va saliendo, empiezo a leer el BOE y todo referente a los mercadillos y por ahí a intentar ayudar a mi gente. Pido a los ayuntamientos que devuelvan las tasas pagadas, entonces al final me dediqué pues al pie de 400 personas, hice que les devolvieran las tasas que ya habían pagado de los mercadillos por adelantado. De ahí los ayuntamientos me empezaron a conocer y después a la hora que se empieza la apertura de la venta ambulante, aquello fue un suplicio donde yo en Asturias había 47 mercados. Una persona no puede asumir 47 mercados. Empiezo a intentar estructurar a través de chats, de grupos de WhatsApp, en el cual creo 3 grupos y principalmente los más grandes, porque tengo que buscar las fórmulas y me quedo con los ayuntamientos más grandes, que uno es Gijón, tiene 350 vendedores y otro es Oviedo, que tiene 250 vendedores. De esa manera, con el contacto de los ayuntamientos, vemos opciones de poder empezar a trabajar, porque se tiene que empezar un 25, 75, no, un 25, un 50 y un 75%. Empezamos a preguntar a los vendedores cómo quieren empezar a trabajar, porque los vendedores estaban muertos de miedo, porque sentíamos, oíamos, vivíamos las muertes, que los gitanos somos muy para eso, sin poder
apoyarnos unos a otros sin poder, fue algo horrible. Entonces, la mayor parte en Asturias no se decidió trabajar hasta que no dieron permiso al 50%. Se abren los mercadillos, aprovechan muchos ayuntamientos, es lo que yo digo, si se cierra de un golpe a través del gobierno central, se tendría que haber abierto de la misma manera, porque empiezan a abrir los mercadillos, pero todos de unas maneras muy feas, pocos buenas. Yo he tenido algunos buenos, pero muchísimos mal, donde han acabado tardando hasta un año en abrir algunos mercados, donde todavía siento que en otras comunidades hay un 50% todavía, han cambiado el espacio, la ubicación de los mercados, todo aquello, todo por culpa nuestra, ¿verdad? Es que es por culpa nuestra mucho de ello, ¿vale? Entonces, cuando se abre, yo sigo creando, intento crear una plataforma, que si como sigo hablando yo, voy a seguir un poco el guión. Me voy siguiendo perfectamente. Vale, entonces llegan los cierres perimetrales, ¿vale? Por lo menos no en Asturias. Los cierres perimetrales yo ya estoy organizado y creo una plataforma con 700 vendedores. Esa plataforma, las cooperativas, unas se les fueron de las manos, otros tenían miedo que les quitara algo, no sé, yo perdí dinero en mucho tiempo y he ganado muchas bendiciones de la gente, la verdad que no me he sentido más bendecido por mi pueblo que gracias a este trabajo. Los perimetrales nos volvían a cerrar sin sentido, porque las grandes superficies seguían abiertas, los bares seguían abiertos y a nosotros nos cerraban. Llegué a organizar manifestaciones que fueron muy sonadas y de aquella intentemos empezar a coordinarnos a nivel nacional, porque estaba pues por Sevilla estaba la Céfora y sentíamos gente por Valencia, gente por otro lado, intentamos organizarnos y creamos un grupo muy potente a nivel nacional, donde yo en Asturias conseguí que primero cerraran los centros comerciales y luego a nosotros. Después de los segundos cierres perimetrales conseguí que los mercados ya no se cerraran ninguno más. Entonces conseguí ya al 100%, lleva mucho tiempo. Y yo voy a comentar, para ir acabando, porque sé que me puedo extender mucho. Voy a comentar lo que veo, que he visto más injusto. Yo doy un aplauso al gobierno central. Doy un aplauso al gobierno central porque los ceses nos lo han dado a todos. Diferentemente, el grado de cotización, que el que cotizaba más, aquel percibía más, pero todos hemos llegado a percibir. Ha habido unas ayudas del Estado que se les han dado a las comunidades y las comunidades se las han podido ceder una parte a los ayuntamientos, que era como un escudo social. Esas en Asturias han sido, no lo sé, creo que, no sé si era nacional o para Asturias 500 millones de euros, una burrada así. Sé que en Asturias ha devuelto 75 millones de euros. Esas ayudas, cuando salen para los comercios, para los autónomos, el epígrafe de venta ambulante no está dentro. Entonces, como nosotros estamos organizados, pedimos reunión con el secretario general de Industria, el consejero de Industria, y le dijimos que esto no puede ser. Pues venga, vale, era la primera ayuda, 1.500 euros. La segunda ayuda aparece el epígrafe de venta ambulante con 1.500 euros, pero excluye
las cooperativas. Entonces, las cooperativas es un injerto un poco especial, donde todos estamos como autónomos, pero hacemos la declaración de la renta en conjunta como cooperativas. Entonces, de esa manera lo excluyen. Lo mismo en Cantabria, la comunidad vecina, desde el principio me llamaron, tuve varias reuniones con ellos y desde el minuto 1 ha sido la única comunidad que ha recibido esas mismas ayudas. Bueno, en Asturias, a la tercera conseguimos que se dieran esas ayudas, en el cual fueron 2.000 euros que han recibido 500 gitanos. 500 gitanos han recibido 2.000 euros. Las ayudas, esas mismas que le repartía cada ayuntamiento, en Asturias solo he conseguido 2 ayuntamientos que las dieran. Ha habido todos los ayuntamientos prácticamente, nos han tratado como las terrazas y no nos han cobrado el suelo. Todavía hay algún ayuntamiento que este año lo tenemos gratuito. Cuando yo contacto a nivel nacional, somos una excepción. Somos una excepción, ¿vale? Entonces, creo que la culpa es nuestra, porque esa organización que tuvimos a nivel nacional se la cargaron. Entraron gente a brindar su ayuda, gente de estos que todos sabemos y conocemos que está en la cumbre del asociacionismo del movimiento gitano, y nos quitó de hacer ese rejuntamiento porque ninguno éramos cooperativistas, ninguno teníamos nada que ver con el mercado y sin más con el movimiento social. Y algunos ni ellos, porque la cefra se gana la vida de abogada, ¿vale? Que era una de las que tenía mucho peso. Vale, ¿qué se puede hacer? El futuro, ¿vale? Rápido y acabo. No me dejes el futuro. Bueno, anda, pues el futuro no lo digo, es peor, ¿eh? Vale, me callo. El futuro, luego si se abren preguntas le podéis preguntar, que seguro que os contesta, ¿eh? Bueno, yo también vengo a hablar un poquito de los mercados, a complementar, aunque poco tengo que complementar al Manolo, que yo lo único que hago cada día es aprender de él y nunca le agradeceré lo suficiente lo que me enseña, aunque no quiera, que a veces es simplemente escuchándolo, ¿no? ¿Por qué pasa esto con los mercados? Porque esa es la cuestión principal. ¿Por qué pasa esto con los mercados? En España hay 8.131 municipios. Hay 3.500 mercadillos y cada uno tiene una normativa diferente. ¿Por qué cada uno tiene una normativa diferente? Porque depende del cacique del pueblo que toque ese año, o sus 4 años, lo que quiera hacer con los gitanos de ese municipio, ¿no? Como decía el Manolo, la mayoría de los gitanos comemos, en este caso, de los mercadillos. O incluso nuestros padres nos han pagado la universidad gracias a los mercadillos, ¿no? Bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque no interesamos como sector económico. El mercado no tiene un estudio independiente y real de la economía que mueve, siendo esta el 10% del total del PIB que mueve el comercio minoritario en España. ¿Cómo es posible que dentro del PIB entre la prostitución y el narcotráfico, que son actividades prohibidas, y no se esté hablando de lo que son los mercadillos, que son legales? Pregunta que os lanzo. ¿En qué pueblo o municipio de España habéis entrado que haya un cartel en la puerta del municipio que diga que si no tienes la titulación de médico no puedes ejercer de médico? En ninguno, ¿verdad? Decirme algún municipio de España que no tenga en la entrada de su municipio un cartel de prohibida la venta ambulante. Ahí dejo esa reflexión.
pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pues porque, como digo, no se nos tiene el respeto que necesitamos tener como sector económico. Me parece increíble que la señora Botín, que no es una persona que se me dé mi agrado, también lo digo aquí, entienda y vaya diciendo por los periódicos que cada rastro, que cada mercadillo es un convenio, un conjunto de pymes familiares. Que cada puesto de un mercadillo es una pyme familiar, que de ahí come una familia entera, varias generaciones, y que no se le esté dando, en este caso, el valor y las condiciones para trabajar de ello. Como decía el primo, yo creo que en este caso lo que ha pasado a partir de la crisis del COVID es que se ha aprovechado para cargarse los mercados. Una forma de exterminio más, sutil, silenciosa. Si no pueden comer, pues se acabarán muriendo, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esto? Fuimos los primeros en cerrar. La mayoría de los mercados en España ya estaban cerrados el día 10 de marzo, que todavía no estaba hecho ni el estado de alarma, y ya se nos había prohibido trabajar. Como dice el primo Manolo, en León, en la ciudad de León, todavía hay mercadillos que estamos trabajando al 50%. Yo puedo comer una semana y la siguiente no. Yo puedo pagar facturas una semana, pero la siguiente no. La suerte que han tenido en Asturias es que les han quitado las tasas de ocupación de la vía pública, que aquí deberían de estar protestando también los usuarios del mercado. ¿Por qué esa tasa de ocupación de la vía pública se quita a otros sectores económicos, como por ejemplo la hostelería, y a nosotros no? ¿Cómo es posible que además ahora se nos quiera regalar el oído a través de los fondos que vienen de Europa para solventar la crisis del COVID y se esté diciendo y se esté utilizando, como por ejemplo en el caso de León, esas ayudas que llegan directas para la venta ambulante y para los mercadillos, en quitarnos las tasas municipales que no tendríamos que haber pagado? ¿Por qué están usando esos fondos en vez de para ayudar a las familias gitanas, para seguir llenando la hucha de los ayuntamientos? ¿Cómo es posible que en el caso de León esos fondos para la mejora de los mercados municipales se vayan a utilizar en poner baños públicos? ¿Qué nos mejora eso la vida a los mercaderes? ¿Que no vamos a tener que pagarnos un café para poder ir al baño? Esos baños no son para nosotros, son para la ciudadanía, que está muy bien, pero no son una mejora para el mercadillo. No son una mejora para el mercadillo. Y lo que se está haciendo con todos los fondos que vienen, vigilarlo, primo, en cada ciudad, en cada municipio, es solventar problemas de la ciudad, no los problemas de los gitanos y las gitanas que comemos del mercado. En breve, esas normativas europeas nos van a exigir a los vendedores ambulantes tener TPVs para hacer el cobro con tarjeta. Nos van a exigir tener que dar vales, que dar recibos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos fondos no se están utilizando para formar a la gente de los mercados que va a tener que hacer eso? Y la mayoría no sabe. Muchas veces es un problema nuestro de unión. Él ya ha comentado un poquito cómo funcionan las cooperativas. Yo creo que en este caso, opinión totalmente personal, también tengo que decir, necesitamos, como él bien ha hecho, montar un sindicato de venta ambulante. ¿Por qué? Porque ATA, que es el sindicato de autónomos, no nos considera ni siquiera autónomos, no nos quiere dentro de ello. No nos quieren, porque somos poca cosa. Porque nos gastamos el dinero que tenemos, que ganamos en el mercado en nuestras ciudades. Porque ayudamos al de la tienda de al lado. Yo vengo de un sitio, que estoy segura que lo habéis oído mucho, porque lleva muchos años este discurso de la España vaciada. La España vaciada no sobreviviría sin los mercadillos. Hay pueblos en León que tienen una población de 100 personas en verano, en invierno igual son 30. Y si no va al mercado, a ese sitio,
La gente no tiene dónde comprar. Las comarcas no se revitalizan. ¿Por qué cuando se habla de la España vaciada y de todos los planes que hay que hacer para ello, nunca se habla del factor económico y social que hacen los mercados? Porque no les interesamos, no nos consideran trabajadores, no nos consideran sector económico. Me parece increíble lo que decía al principio, que no haya un estudio serio y real e independiente sobre la venta ambulante como sector económico. No me voy a extender mucho más porque además ya hablo todos los días demasiado. Y esto, bueno, también lo lanzo como reflexión. Para nosotros mismos y para los aliados que nos acompañan. ¿Por qué las reivindicaciones del mercadillo no está la gente a nuestro lado? Cuando ha habido reivindicaciones del sector de los taxis, no ha estado toda la ciudadanía acompañándoles. Yo que vengo de una zona minera, cuando acabó la mina, ¿por qué nos hemos tirado todos a la calle con ellos? ¿Por qué con los mercados no se hace? ¿Por qué con los mercados no se hace? Y únicamente, y ya para acabar de verdad, si en cualquier sector económico, como es el mercado, que tiene en este caso más de 17.000 autónomos, hubiera una crisis económica, se estaría dando soluciones para que esas 17.000 familias pudieran comer. 17.000 familias estamos hablando en España, ¿eh? 17.000 familias, datos extraoficiales, por supuesto, porque oficiales no hay ninguno, como decía. Reflexionemos sobre ello. Buenas tardes a todas y todos. Yo no me quiero extender mucho, la verdad. Sé que el tiempo apremia y además tengo ganas de escuchar al primo Pepe Luis, que hoy tenemos un gran invitado con nosotros que va a hablar del mundo del flamenco y tengo ganas de escucharte, Pepe Luis. Entonces no me quiero extender mucho, ¿vale? El mundo laboral es un fiel reflejo de la sociedad actual, una sociedad antigitana. Y no por ello, pues los que estamos dentro del mundo laboral actualmente vamos a dejar de sufrir ese antigitanismo, ¿vale? El trabajo es un pilar fundamental en el que cada individuo pues, debe conseguir el de su propio desarrollo y conseguir su dignidad, ¿vale? Entonces, bajo esas premisas, yo llevo muchos años dándole vueltas y yo fui candidato a las municipales de Valdemoro, un pueblo de la Comunidad de Madrid, y yo en mi programa electoral llevaba algo para los gitanos del municipio de Valdemoro y creo que se puede trasladar a todos los ámbitos, desde el gobierno central hasta gobiernos municipales. No sé si tenemos representación municipal. Tío Charlie, ha venido el alcalde, un placer. Desde gobiernos autonómicos también, y es incluir una cuota de Tío Charlie. Esto es muy importante, digo Tío Charlie, digo a todos los trabajadores en asociaciones, activistas. Es algo que podemos luchar por poner en práctica y es obligar, entre comillas, en la medida que se pueda, a incluir una cuota de trabajadores públicos en toda la oferta de empleo público que se haga futura, ¿vale? La sociedad gitana tiene que verse reflejada en la sociedad pública también. Es decir, yo voy a un ayuntamiento y me tiene que atender, pues a lo mejor no atenderme, pero que haya también un gitano trabajando en un ayuntamiento. ¿Por qué no? Que me dé el número, que me dé cita por si tengo que ir a un barrendero, también tiene que ser gitano. Si tiene una titulación, pues un mediador social también tiene que ser, en la medida de las fuerzas que tengamos los gitanos, la preparación que haya en cada territorio, ¿no? Porque es que ahora vienen fondos europeos
y sería una gran medida si pudiéramos incluir una cuota, porque es que además esa solución también sería muy buena para nuestros niños. ¿Por qué? No hemos hablado, creo que no hay ninguna mesa, del antigitanismo en las escuelas. Es la siguiente. Muy bien. Pues yo tengo 2 niños. Es atroz el antigitanismo que sufren nuestros niños en las escuelas. Luego dicen, ¿por qué hay tal tasa de abandono escolar? Es que no se ponen en nuestra piel, no se ponen en la piel de nuestros niños gitanos, como sus propios compañeros les dan de lado. Sus propios compañeros no quieren jugar con los niños gitanos. Muchas veces los niños con 5 o 6 años no saben si un niño es gitano, no saben si un niño es magrebí, no saben si un niño es extranjero. Lo hacen porque los padres se lo dicen. Cuidado con ese que es gitano. ¿Qué maldad puede tener un niño, señores? Ninguna. El antigitanismo empieza ahí. Y muchas veces la tasa de abandono escolar que tenemos es porque muchas veces no sabemos que hay mucho racismo también a la hora de una entrevista de trabajo. Conseguir un empleo, si eres gitano, no es fácil. Yo me considero afortunado. Yo doy el que llamamos el passing. Yo soy un gitano rubio, blanquito. Yo en una entrevista de trabajo, a mí no... Incluso yo he tenido trabajos y ha sido posteriormente cuando se han enterado que he sido gitano, cuando ya está contratado, por ejemplo, ¿vale? Pero hay muchos gitanos que no tienen la suerte, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, eso no es una suerte nacer moreno, eso, ¿no? Somos gitanos, señores. Claro que sí. Entonces, incluir una cuota del 3% tendría también el futuro asegurado para nuestros niños, obligarlos a estudiar sabiendo que hay un futuro para ellos, que no van a sufrir discriminación, que van a tener un acceso más fácil y que no nos van a poner tantas trabas. Habrá alguno que dirá, ya, pero es que eso es discriminación. Si yo contrato a uno que es gitano, a otro que no, es una discriminación, pero es una discriminación positiva. A mí me alegra mucho que las mujeres hayan logrado o estén intentando lograr una cuota que se equipare tanto los salarios como la representación de género. A mí me alegra mucho. Pues me alegraría mucho también, y con esto concluyo, doy paso al primo Pepe Luis, que en todas las instituciones se incluya un 3%, un 2%, que mínimo que un 2% de empleo de trabajadores gitanos. Bueno, señores, ahí lo dejo. Buenas tardes, soy Pepe Luis Carmona, Habichuela, y deciros que tengo muchísimo gusto. Es la primera vez que me invitan a un acto así, de gitano. Estoy muy orgulloso de ello. También perdonar mi desconocimiento sobre algunos asuntos que se han tratado aquí, ¿no? Y bueno, el conocimiento que yo tengo de mi hábitat natural, que es el flamenco, os lo quiero exponer, porque creo que es grave y que es muy importante para todos los gitanos, ¿no? Yo creo que el flamenco, todo el mundo sabe hoy que es patrimonio inmaterial de la humanidad. No es cosa baladí, es una cosa muy importante. El flamenco intrínsecamente siempre ha estado ligado a los gitanos. El 80% de los intérpretes en la historia del flamenco son gitanos, ¿vale? Y encima, valga la redundancia, es lo único que se ha respetado. La gente que no ha sido gitana, la sociedad no gitana, nos han respetado eso, ¿no? Hasta hace poco no lo respetaban y era una vía de comunicación interesante, ¿no? Porque lo veían nuestro y lo veían, pues, legal, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Todo esto está cambiando en demasía. Esto está siendo absolutamente... Es inentendible que, no sé, en los años 80, 70, 80, para la gente como el primo Charlie y la gente que está en la primera fila, que seguramente saben de flamenco y son aficionados al flamenco, había muchos festivales en España y podemos hablar de un 70-75% de los participantes de esos festivales, de los artistas, eran gitanos, porque es lo que había. Es que no es que hubiese más gente, más payos, sino que casi todos eran gitanos, ¿no? En los años 90
La gente que es más joven de aquí seguramente conocerán al grupo Ketama, o a La Barbería, o a Pata Negra, ¿verdad? Pues todos éramos gitanos. Yo era el cantante de La Barbería. Eso ayudó muchísimo a abrir el flamenco y que se acercara mucha gente que no era gitano. Sin embargo, si vemos ahora, estamos en el año 2022 y todos los festivales, casi todos los festivales tienen una aportación gitana de un 4%, un 6%, un 8%, un 10%. ¿Cómo? Es así. Antes hablaba con el tío, con el primo Charlie de Guadiana, de Ramón el Portugués, Cancanilla, gente, figuras del flamenco que no trabajamos en ningún sitio. No sé cómo lo han hecho, antigitanismo no lo sé, son más listos que nosotros, sí, seguro, fijo. Yo me di cuenta de esto y emprendo una empresa que era quijotesca, por decirlo de alguna manera. Esto no es prepotencia, esto es una realidad. Yo soy el único promotor gitano que tiene 3 o 4 festivales importantes y grandes que hay en España. Y de momento me viene un periodista y me dice, oye, ¿por qué el 80%, el 90% de tu programación son gitanos? Y le pregunto, ¿y por qué no? Pues es nuestro. ¿Y por qué no? Pues es nuestro. Cantamos bien, tocamos bien, bailamos bien. Bailamos bien y cantamos bien. Con lo cual, yo solamente vengo a decir, ¿vale?, que muchas veces necesitamos la unión de toda la gente que hay aquí. Yo les quiero decir al primo Charlie, estoy orgulloso de estar aquí, ¿ok? Claro que sí. Hay una ley del flamenco que es ridícula. Ridícula. Absolutamente. Y eso tenemos que dialogar, tenemos que tener un puente. Nosotros, los artistas, vosotros. Es ilógico, ¿vale? Bueno, sin extenderme más, antigitanismo hay en todos los sitios. Yo, por mi cuenta, lo poquito que he podido hacer, soy gitano y me voy a morir siéndolo, es intentar combatirlo desde las armas que yo tengo, ¿vale? Si nos unimos, ¿no? En este sentido, porque ahí sí yo necesito que se abogue gente que está organizada, gente gitana. El flamenco es de todos los gitanos, sí, una vía muy importante para estar de aquí hacia afuera, ¿vale? Eso lo tenemos que mirar. Y después de eso deciros que viva mi gente y mi tradición. Mi gente son los gitanos, mi tradición es el flamenco, Sasti Pantani. Bueno, damos muchas gracias a todos los ponentes. Un poco por resumir las pinceladas que han dado, el tío Manuel nos hablaba de las trabas burocráticas que tenemos, que esto es debido al antigitanismo. La prima María nos decía, ¿no?, nos recordaba o nos pedía que esos fondos europeos que vienen, que investiguemos a ver para qué se utilizan. Esto es unos deberes que tenemos todos los gitanos y las gitanas que tenemos aquí. El primo José nos decía lo de incluir la cuota de trabajadores públicos en los ayuntamientos, que esto también es algo que podemos pedir. Y el tío Pepe pues nos decía que hay que combatir el antigitanismo con las armas que tenemos. Yo 2 apuntes, uno. Los tíos han hecho autocrítica, ¿no? Y la prima ha hecho autocrítica diciendo que nosotros nos tenemos que unir, por supuesto, pero también las personas que están aquí tienen que hacer autocrítica porque el foco no se puede poner en la población gitana porque nosotros, esto es debido al antigitanismo y nosotros no controlamos este sistema. El sistema nos lleva y somos pues los que pagamos las culpas de los que crean las leyes y de los que tienen el poder y también pues que cada uno haga su propia autocrítica y así
todo se puede solucionar y todos podemos vivir como mínimo con dignidad. Gracias. Muchas gracias. Hemos seguido estas jornadas con esta mesa y bueno, yo creo que la autocrítica, sobre todo, aparte de los presentes, que podemos hacer autocrítica, también serían los que no han venido, ¿no? Que es donde tendrían que hacer la autocrítica también. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora escucharemos nuevamente al presidente de FEGIP, Carlos Cortés, por favor. Qué riqueza de ponentes que tenemos, qué gitanos más preparados. Dios os bendiga a todos. Es un lujo tener a estos gitanos que defienden también al pueblo gitano. Bueno, yo decir aquí que tenemos, y me gustaría que hiciese unas palabritas, porque es una de las federaciones más importantes del Estado español. Me gustaría que subiese aquí el primo Simón Montero, presidente de FEGIP, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos y quisiera dar las gracias públicamente pues, a los primos, a las primas, a la organización de FEGIP por haberse acordado de nosotros, invitarnos a este acto y en especial, como no, al Carlos Cortés Radó, más conocido por todos vosotros como el primo, el tío, el amigo Charlie. Muchas gracias, Charlie, por invitarnos y acordarte de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sí, hoy intervengo aquí, lo hago en representación de FEGIP y de nuestras casi 90 entidades repartidas por todo el territorio catalán. Mi nombre, muchos de vosotros os conozco, y para los que no me conozcáis, soy Simón Montero. Soy un gitano más, uno más de vosotros, y para mí es un honor el poder asistir y participar de estas jornadas